video vinimos a hablarles un poco más sobre la membrana celular, que como sabemos es la estructura fina que envuelve a la célula y separa el contenido de esa misma con su entorno. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula y consiste en una doble capa de lípidos que encierran las proteínas. Los lípidos en la membrana celular forman una barrera relativamente impermeable y son de carácter anfipático. Un extremo de los lípidos es hidrofóbico y el otro extremo es hidrofílico. El extremo hidrofóbico se va a ubicar en la parte interna de la membrana y el extremo hidrofílico se ubicará en la capa externa. Los lípidos se encuentran de tres formas en la membrana celular, como fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Los fosfolípidos dan fluidez a la membrana. Si hay mucha fluidez, la membrana se debilita y forma una bicapa lipídica. Las características de esta bicapa son estructura estable pero fluida, se ensamblan espontáneamente y crecen sin límites, ayuda a mantener la diferencia de concentración de solutos, fusión con otras bicapas, son cerradas eliminando los bordes libres con el fin de que el componente hidrofóbico no tenga contacto con el agua. Los movimientos de los fosfolípidos son rotación. En este movimiento no hay gasto de energía. El fosfolípido gira en su propio eje. La flexión es el movimiento de las colas de los fosfolípidos. La difusión lateral. El fosfolípido se traslada de lugar a otro en una misma capa. Y el movimiento flip-flop. El fosfolípido cambia su posición de la capa externa a la interna o viceversa por medio de una enzima llamada flipasa. Es un movimiento tardado y hay gasto de energía. El colesterol en la membrana celular se encuentra únicamente en las membranas de las células animales. Su función es brindar rigidez a la membrana, ya que en la unión de los fosfolípidos hay regiones con espacios libres en donde actúa el colesterol para llenar esos espacios y seguir permitiendo la selectividad de la membrana. Y los glicolípidos, que es un carbohidrato más un lípido, permite la comunicación de una célula con otra célula. A continuación, seguiremos con las proteínas. Estas son macromoléculas compuestas por aminoácidos, los cuales están unidos por medio de enlaces peptídicos. Algunas de las funciones que estos presentan son: primero, anclan la célula en la matriz extracelular y se unen a microfilamentos dentro de la célula. Forman canales para el paso selectivo de moléculas, bombean solutos a través de la membrana requiriendo un ingreso de energía, presentan actividades enzimáticas, transmiten la información al interior de la célula, reconocen las células que se encuentran cerca y unen las membranas de las células adyacentes. Dentro de la membrana se encuentran distintos tipos de proteínas que veremos a continuación. Las proteínas integrales están unidas con firmeza a la membrana y es por esto que solo pueden liberarse al momento de que se dé el rompimiento de la bicapa con detergentes, y algunas de estas no atraviesan la membrana en su totalidad. Las proteínas periféricas se encuentran en la superficie interna o externa de la membrana, unidas a regiones expuestas de proteínas integrales mediante enlaces no covalentes y pueden ser quitadas fácilmente de la membrana sin alterar la estructura de la bicapa. Las proteínas transmembranales presentan la característica de poder atravesar en su totalidad a la membrana, ya sea una vez o varias veces. Un ejemplo de estas son las acuoporinas, como podemos ver en la imagen, que son canales de agua con compuertas. Las proteínas de transporte mueven a través de la membrana iones, aminoácidos, azúcares, entre otras moléculas polares, hacia el interior o exterior de la célula. Estas pueden ser de dos tipos. Las proteínas transportadoras se unen al ion o molécula experimentando cambios en su forma, lo que provoca que la molécula pueda ingresar a través de la membrana de la célula. La unión de varias células transportadoras son generadas por los transportadores ABC. Las proteínas de canal son el otro tipo de proteínas transportadoras o de transporte. Forman túneles llamados poros por los cuales se puede ingresar las moléculas a medida que se va regulando la concentración y en respuesta a cambios eléctricos, estímulos químicos o mecánicos. Un ejemplo de estas son las porinas, que permiten que diversos solutos o agua pasen a través de la membrana. Los carbohidratos son el tercer componente principal de las membranas celulares.
En la membrana celular solamente se encuentran 10 tipos de monosacáridos que se encuentran en las glucoproteínas y en los glucolípidos. Los principales monosacáridos que se encuentran son la galactosa, la manosa, la L-fucosa, la glucosa, la glucosamina, la galactosamina y el ácido siálico. Estos se encuentran unidos a proteínas y también a lípidos, principalmente en la parte externa de las células, es decir, en la superficie exterior. Los carbohidratos que se encuentran en la membrana extracelular se conocen como complejo macromolecular o glucocálix. Estas estructuras y la región extracelular están cargadas negativamente, es decir, que al ser negativos atraen iones positivos y al agua del medio extracelular, debido a que estos son hidrofílicos. Además, le permiten cumplir la función y el reconocimiento de la proteína y también protegen a la membrana celular de diferentes agresiones. Bueno, la lateralidad o fluidez de las membranas. La fluidez de la membrana es una propiedad de los fosfolípidos y normalmente estos son líquidos a temperatura corporal. La disminución de la temperatura hace que las membranas pasen de estado líquido a rígido cristalino, gel. A cierta temperatura, el factor principal que determinará la fluidez es el largo de la cadena de los ácidos grasos y su saturación. Los insaturados tienen un punto inferior de fusión al de los saturados. Eso significa que entre más cortos e insaturados sean los lípidos de las membranas, más fluido es. La fluidez de la bicapa lipídica es la responsable del proceso de autosellado que presentan las células. Esto hace posible que se pueda introducir una fina micropipeta de vidrio en el interior de la célula con el fin de inyectar una sustancia, efectuar mediciones o con otros propósitos, y que al retirarla se cierre el pequeño orificio en la membrana por sí mismo. Los fosfolípidos tienen una gran libertad de movimiento dentro de su propia monocapa. Pueden girar velozmente sobre su eje, difundir lateralmente a una velocidad superior a 1 micrómetro por segundo o balancear y flexionar sus cadenas hidrocarbonadas. Pero la inversión o el traslado desde una de las monocapas hacia la otra están severamente restringidas. Procesos enzimáticos y de transporte dependen de la fluidez de la membrana.